Buenas noches a todos, todas. Nuevamente estamos en una nueva entrevista a través del canal de La Rebelión se Justifica en conjunto con América Rebelde. En esta oportunidad estamos con el compañero Nicolás Toro, abogado, defensor de presos políticos y también lleva causas de derechos humanos. En esta oportunidad, como bien dice en la introducción, vamos a conversar con el compañero con respecto a la prisión política en Chile. Y comenzar con un poco de historia. ¿Por qué se da la presión política? ¿Cuáles han sido los contextos o los periodos de la presión política? Y para eso vamos a consultar aquí al compañero. Buenas noches, compañero, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros y compañeras de América Rebelde. Un gusto estar aquí con ustedes conversando sobre la prisión política. Para comenzar, me gustaría hacer un poco de historia. Por lo general, los gobiernos, tanto civiles como militares que han habido en Chile, han desconocido la existencia de presos políticos, pero a pesar de ese no reconocimiento, es evidente que ha habido presos políticos, ¿cierto? Y la presión política tiene su historia. Eh, ¿Cómo se origina? A ver, la prisión política en nuestro país, al igual que en todos los países, se origina a raíz de el pensamiento y acción que tienen distintas personas, ya sean miembros de organizaciones formales o informales, o individualidades incluso que se oponen a este sistema de dominación, y a raíz de esas acciones eh, o pensamientos incluso, sufren el encarcelamiento con leyes que van determinando una peligrosidad especial para este tipo de personas. ¿Por qué digo esto? Porque en Chile, si bien uno puede entender de que siempre han existido personas que han sido enemigos del Estado o de la oligarquía, de los poderosos en general, por lo menos en el siglo XX, uno puede ver un desarrollo de cierta normativa especial que va a tratar de frenar o criminalizar las movilizaciones de corte político. ¿Mm? Hay una serie de ensayos en el siglo XX, en la primera parte, hasta la cristalización de lo que es la Ley de Seguridad del Estado, que es una de las normas que primero en nuestra historia aborda este fenómeno de las sublevaciones, en fin. Y así durante el siglo XX existen distintas normativas que van dando cuenta de la necesidad de criminalizar por parte de quienes detentan el poder, principalmente la oligarquía, a través de normativas especiales que van criminalizando a estos sujetos o a las organizaciones. Me refiero a la ley antiterrorista del año 84 o la ley de control de armas de los años 70 durante el gobierno de la Unidad Popular, y ya el conjunto de normativas y prácticas también de los agentes del Estado en la última parte del tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Me refiero a la revuelta y todo ese periodo que lleva más o menos todas las reformas que han planteado desde este gobierno, como la ley antitoma, la ley de gatillo fácil o la nueva ley antiterrorista que es parte de este gobierno. Pero para terminar el punto, yo creo que prisión política existe en relación también a cómo uno entiende el Estado, ¿no? El Estado, por lo menos desde una posición marxista, desde lo que entendió Marx a raíz de la experiencia de la Comuna de París, que bien sistematiza Lenin en el texto del Estado de la Revolución, eh, poder, uno puede comprender muy fácilmente cuál es el rol del Estado, quienes lo toman como un instrumento de dominación y a su vez a quién define como enemigo, ¿no? Ahora, eh, el Estado a través de la historia va mutando, va cambiando ciertas cosas. Eh, Hoy día estamos bajo un estado contrainsurgente. ¿Ya? Antes del golpe, la contrainsurgencia al parecer no está presente como concepto dentro de la lógica represiva. Al
al ser así, cambia la concepción de presión política, de preso político. Yo creo que este carácter contrainsurgente se fue macerando a lo largo de gran parte del siglo XX, no solamente a raíz de la dictadura, pero sí la dictadura es uno de los hechos históricos más relevantes en cuanto a la masificación de la prisión política y obviamente a la creación de nuevas leyes de carácter contrainsurgente que van perfeccionando un poco la idea del Estado en relación al enemigo interno. ¿M? Digo eso porque obviamente en la dictadura se aplicó la ley de seguridad del Estado, pero es la ley antiterrorista, la del 84, la que básicamente responde a todo el fenómeno de las protestas nacionales y de las organizaciones marxistas de carácter político-militar que se enfrentan al gobierno de Pinochet, ¿no? Y es en este contexto en que esta normativa central, podríamos decir, de la dictadura, se construye la versión chilena de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Que es algo mucho más amplio, que viene básicamente de las luchas de liberación en Argelia y en distintos lados, que después se traslada nefastamente, podríamos decir, o de manera nefasta mejor, a nuestro continente, ¿no? Con toda la experiencia de la Escuela de la América y todo lo anterior. Eh, Sin duda, el triunfo de la Revolución Cubana y la guerra en Vietnam también tienen influencia en esta lógica de la contrainsurgencia y la construcción del enemigo interno, ¿cierto? Eh, pero dentro de eso, la visión que tiene la clase dominante con respecto al enemigo interno es el mismo a través del tiempo, cambia a través del tiempo, porque si uno reduce los discursos oficiales, eh, en algún momento se hablaba de los comunistas, en otro momento de los anarquistas, de los subversivos, de los terroristas, del comunismo internacional, va cambiando. Sí, esta lógica del enemigo interno va cambiando y podríamos decir que también se van perfeccionando un poco las herramientas para poder combatir a quienes el Estado y las clases dominantes definen como enemigo interno. Yo creo que hasta la ley de seguridad del Estado, por lo menos la primera parte, está más vinculada a los movimientos más rupturistas, me refiero eh, al movimiento anarquista, a distintos espacios que tienen una dinámica más confrontacional. Y después, evidentemente, a raíz de la experiencia de la Guerra Fría, esto ya va adoptando una idea en donde el enemigo interno es el comunismo, ¿no? En sus distintas formas y organizaciones, y eso duró mucho tiempo, antes de la dictadura, pero ya después de la dictadura, con una manifestación mucho más clara. Y después eso ha ido variando porque yo creo que el componente también de la lucha de reivindicación territorial mapuche también le dio un giro a esto de cómo ir definiendo quiénes son los que se ponen al Estado y a quién aplicar esta batería de leyes. Y ya a finales del 98 podríamos decir que el movimiento mapuche de corte autonomista pasa a tener este carácter de enemigo interno en, por lo menos en vastos sectores de la zona sur de Chile, y posteriormente vuelve el anarquismo a ser uno de los enemigos internos a quien aplicar todas estas normas y prácticas en realidad, ¿no? Porque el marco normativo es algo más bien general, o sea, evidentemente no es lo que va fijando de manera más fina cómo se comporta la represión tiene que ver también con los agentes del Estado, en fin, los fallos de los tribunales, pero podríamos decir que eh, se basan en un tratamiento especial. Es decir, esta idea de la igualdad que se le aplica a cualquier persona una vez que no es así, a cualquier persona que se enfrenta a un sistema penal, a un sistema carcelario, a mí me da la impresión de que estas normativas, estas prácticas también un poco más sutiles, a veces de gendarmería en relación a los informes, dicen más relación con el derecho penal del enemigo, que es una idea de Gunther Jacobs, un autor alemán, que básicamente entiende que algunas personas se les debe tratar más en relación a la peligrosidad que a su culpabilidad, es decir, con penas de mayor extensión, con menores garantías, en fin. Entonces, yo creo que todos quienes
han sido parte de esta lógica del enemigo interno durante el siglo XX y también el XXI. Tienen no solamente este marco normativo que ya es indiciario de un trato diferenciado, sino de una práctica concreta por parte de los poderes del Estado que les dan, en términos sencillos, mucho más duro que al resto de las personas que se enfrentan al sistema penal. Ahora, la idea o cómo se definía el enemigo interno antes estaba alimentado precisamente por el contexto de la Guerra Fría. Por lo tanto, la definición interna venía dictaminada por el imperialismo yanqui, ¿cierto? Y el comunismo internacional aparecía como la fuente originaria de estos enemigos internos. Pero una vez caído el muro, como llaman, el campo socialista, eh, deja de haber un enemigo externo que alimente la rebelión y la subversión interna. Entonces, el actual concepto de enemigo interno, ¿en qué se basa? Bueno, eso es importante y es interesante también porque, volviendo solamente un poquito atrás en el tema de la ley antiterrorista, cuando surge la ley antiterrorista del 84, no es solamente la ley antiterrorista la que va construyendo esta lógica del enemigo interno desde el punto de vista normativo, sino también es la Constitución. Y ahí también es interesante ver cómo, por lo menos, la Constitución se mantiene por muchos años. Ha tenido reforma en el caso del gobierno de Lagos, pero en el fondo los ejes de la Constitución siguen absolutamente vigentes, que son los de Pinochet. Y el juego era la ley antiterrorista y a su vez el artículo, bueno, valga decir también que es bien curioso que la ley antiterrorista viene de la época de Pinochet, ¿no? Cuando el terrorismo de Estado era lo más presente, pero ellos definen en esos años qué es lo que es terrorismo y se conjuga con dos artículos de la Constitución, el artículo octavo y noveno, el noveno que dice que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, y el octavo que decía que prohibía en el fondo toda idea totalitaria basada en la lucha de clases, donde ahí uno podía entender directamente a qué se estaban refiriendo con enemigo interno. Pero independiente de que se haya caído el muro de Berlín, parte de esa institucionalidad siguió absolutamente intacta. Entonces yo creo que la lógica se mantuvo por harto tiempo. Hay que recordar que en los años 90, por ejemplo, la institucionalidad completa que venía de Pinochet se mantuvo en términos represivos operando, salvo los cuerpos más groseros, podríamos decir, ¿no? La CNI, pero la Policía de Inteligencia, las brigadas de la Policía de Investigaciones, la presencia de la tortura que reprimían a las personas, siguieron tal cual. Hay un montón de personas ejecutadas en los años 90, y también con resoluciones de los tribunales que se basaban en la misma lógica antigua del enemigo interno, con un número muy importante de presos políticos que pasó a evitar lo que fue la cárcel de alta seguridad. Hay que recordar que incluso algunas de esas personas todavía sigue condenado por la justicia militar, me refiero al caso de Marcelo Villarroel, y todavía está privado de libertad por esas condenas. Entonces, por lo menos una parte importante de los años 90 yo creo que se mantiene la misma lógica, y una vez que se produce, no es que se produce, se reactiva con más fuerza el conflicto territorial mapuche, evidentemente ahí se va desfigurando esta necesidad de hablar más de los grupos subversivos y empieza nuevamente el tema mapuche. Me refiero, digo nuevamente, porque hay que recordar que en lo que le dicen, entre comillas, pacificación de la Araucanía, ya los medios de comunicación de aquellos años, en el siglo XIX, hablaban de como un enemigo interno a los mapuches, ¿no? Entonces, esta idea vuelve a surgir a finales de los 90. Podemos ver que todas estas normas de excepción empieza a aplicarse también al movimiento autonomista, ¿no? La ley de seguridad del Estado, en las primeras quemas de tractores, y después derechamente la ley antiterrorista de personas que fueron condenadas, en virtud del cual el Estado chileno a su vez terminó condenado, ¿no? El sistema interamericano de derechos humanos, el caso Norik Catrimal del año 2014, derivó en una condena al Estado de Chile por usar la ley antiterrorista respecto del pueblo mapuche, ¿no? Y yo creo que ya después, en relación al caso Bomba, uno ve también un intento importante del Estado de tomar esta normativa de excepción y también darles un tratamiento a través de los medios de comunicación, servirles a la oligarquía como enemigo interno, ¿no? Las casas ocupas, el mundo anarquista vuelve a ser, también al igual como le pasó con los mapuches,
porque había sido el movimiento anarquista a principios del siglo XX, vuelve en el caso del 2009, por ahí en ese contexto, a ser el enemigo interno. Y yo creo que cuando uno ve el comportamiento a raíz de la revuelta, a raíz también de las declaraciones de los distintos personeros de gobierno, un poco más de izquierda, menos de derecha, pero en este o más de derecha, en el sentido da un poquito lo mismo en la represión, vuelven a hablar en el lenguaje, que los anarquistas, que los movimientos anarquistas. Entonces eso yo creo que te va demostrando indiciariamente de que el enemigo interno, hoy día por lo menos de manera más discursiva, son los sectores anarquistas y el movimiento mapuche. Ahí es donde Claro, tienen el énfasis más fuerte. claro. Ahora, la historia más reciente, desde el año 90 al 94, hubo 500 presos políticos en Chile, de militantes del Frente Patriótico, del Lautaro y del MIR EGP fundamentalmente. Eh, Actualmente hay 130, 140 presos políticos. Entonces, esto sin contar los presos políticos que hubo en dictadura. Entonces llama la atención que el carácter contrainsurgente y la construcción de enemigo interno no es privativamente, no es privativo, ¿cierto?, de una dictadura militar, sino que también se da desde los gobiernos civiles, ¿cierto? La aplicación de la contrainsurgencia y la construcción del enemigo interno. Eh, y este dato es importante porque, digamos, la concertación y el progresismo, cada vez que hay campaña, tratan de diferenciarse con la derecha fascista en función de los crímenes en contra de la humanidad cometidos en dictadura, como, como si es que desde el año 90 hasta ahora no hubiese habido crímenes, no hubiese habido tortura, ni tampoco presos políticos, ni tampoco desaparecidos, ¿cierto? Y si uno revisa la prensa, la historia del año 90 hasta la fecha, han habido, desde el año 90 hasta el estallido, hubo 136 muertos en contexto de protestas sociales, ¿cierto? Y eh, ¿por qué los gobiernos civiles y la dictadura militar comparten la aplicación de las políticas contrainsurgentes y la construcción del enemigo interno? Yo creo que hay dos cosas que uno puede ver, o por lo menos uno podría abordarlo desde una perspectiva más general y desde una perspectiva más particular. En la perspectiva más general, yo creo que lo que hay detrás es el carácter de clase del Estado, como te decía Marx, a raíz de la experiencia de la Comuna de París, pudo razonar muy bien en estos términos y lo siguió Lenin con el Estado de la Revolución. Y el carácter de clase del Estado, la verdad es que puede variar en fases más autoritarias, en donde uno poder manifiesta esta idea del enemigo interno para cualquier persona, como en gobiernos dictatoriales, o en momentos más democráticos burgueses, en donde la tensión y la lucha de clase es menos intensa que en los momentos autoritarios, pero a su vez existe represión a grupos más focalizados. Ese es lo general que podría decir yo, ¿no? Pero en términos particulares de la historia de Chile, me atrevería a decir que con más intensidades o menos intensidades, los gobiernos de turno durante todo el siglo XX, y en particular en este tiempo, que es más patente, han compartido la creación de leyes represivas, la aplicación de leyes antiguas, más allá que tengan legitimidad o ilegitimidad, ley antiterrorista, como te digo, u otras más, y pareciera haber como una suerte de consenso en los sectores de las clases dominantes que en ese tema no van a aflojar la mano, ¿no? Entonces, todos estos datos que dices tú son ciertos, dan cuenta que incluso en un gobierno como este, en el cual participa activamente el Partido Comunista, se, se apoyó, por ejemplo, el estado de excepción constitucional en territorio mapuche, ¿no? Y se apoyó, siendo que era una de las campañas de que eso no iba a suceder antes de que saliera Boric, como asimismo la derogación de la Ley de Seguridad del Estado. Al final, o más que la derogación, creo que habían prometido no aplicar la Ley de Seguridad del Estado y la terminaron aplicando. En el caso de Yaitul, ampliaron la querella que derivó en la prisión de Héctor Yaitul por dar entrevistas en radio, como en Radio Universidad de Chile, y crear una nueva ley antiterrorista. Entonces,
ahí uno puede ver claramente que un poquito más de izquierda, un poquito menos de izquierda, más de derecha, los gobiernos en ese plano tienen una suerte de continuidad, ¿no? Yo creo que estamos en un periodo bien extraño en el cual uno pensaba que a veces, estando gobiernos más cerca de las ideas de uno o una, podría ser menos represivo y la verdad es todo lo contrario. Yo tengo la idea de que este es el gobierno más represivo de los últimos tiempos, más represivo que otros gobiernos de derecha, y con datos concretos. O sea, uno, como te decía, es el estado de excepción constitucional, los golpes a distintas organizaciones autonomistas mapuche, y la creación de leyes que intensifican mucho más el problema, ¿no? Como te decía, la ley antitoma, que es una normativa que criminaliza la lucha por la vivienda, que es un derecho social. En algunos países como Bélgica, por ejemplo, el delito de usurpación de inmueble no existe, pero en nuestro país todo lo contrario, se aumentó las penas en este gobierno. La ley de gatillo fácil, ¿para qué decir? Que les da impunidad a las fuerzas represivas para poder usar sus armas con resultado letal. Básicamente tiene que ver con eso, ya lo hemos visto con los casos que aborda la ley Naim Ratamal. Y la nueva ley antiterrorista que, como te decía, no solamente viene a perfeccionar lo que fue la antigua ley antiterrorista, es una ley nueva, sino que derechamente uno también podría decir en términos objetivos que es peor que la de Pinochet, ¿no? Porque contempla delitos de opinión, porque contempla distintas formas de participación, podríamos decir, en el fenómeno de lo que ellos entienden terrorista, porque también establece medidas cautelares que no se daban antes, es decir, previas a cualquier formalización, como la privación de salida del país, y un montón de cositas más que van dando cuenta que en estos gobiernos pseudo-democráticos, o sea, socialdemócratas, a veces las cosas son peores, directamente. Ahora, eh, el otro día conversaba con compañeros comunistas de España, con el Partido Comunista Obrero Español y con el compañero de la Coordinadora Nacional de Núcleos Comunistas. Y bueno, uno de los temas que aparecieron ahí fue la transición española. ¿Eh? Eh, y la pregunta que le hice, ¿cómo caracterizan el Estado español? Y en ambos casos, en entrevistas separadas, coincidieron con que el Estado español era un Estado fascista porque la herencia de Franco, del franquismo, estaba intacta. Y toda la transición fue pactada, y la constitución actual de España es la que viene de Franco, con alguna reforma. Entonces, yo le decía, es curioso que lo que ocurrió en España a partir de la muerte de Franco sea muy similar a lo que ocurrió en Chile a partir del año 88, 90, ¿cierto? Una transición pactada por las fuerzas fascistas, genocidas, se mantiene el pinochetismo sin Pinochet, la estructura jurídica, la lógica entera. Y eso tempranamente en la transición se cristaliza en la creación de la Oficina de Seguridad y en la cárcel de alta seguridad, como tú bien decías, y posteriormente en el primer gobierno de la Bachelet envía 200 militares activos a ser entrenados en la Escuela de Panamá. Entonces, siento que los esbirros genocidas de la dictadura fueron entrenados en la Escuela de Panamá y lo más probable es que los que torturaron al general Alberto Bachelet, padre de la expresidenta, hayan sido entrenados también en la Escuela de Panamá. ¿Eh? Y posteriormente, el 2011, siendo presidenta Bachelet, el Instituto de los Derechos Humanos emite dos informes sobre violencia policial contra los estudiantes secundarios que en ese momento entonces se estaban movilizando. Entonces, es indicativo que a partir del año 90 hasta ahora viene en alza las medidas represivas y la represión empezó con esa evolución, empezó
a dejar de ser una represión selectiva contra grupos determinados y ha pasado a ser masiva, ¿cierto? Como un como un buque factoría que es pesca de arrastre, o sea, caiga quien caiga, va para adentro y son judicializados y golpeados y reprimidos. ¿Por qué se está dando esa masividad de la represión? Yo creo que esa masividad tiene que ver con la reactivación de la lucha insurgente a raíz del 2001 en adelante. O sea, a finales de la dictadura, los grupos políticos militares de izquierda que no fueron parte de la transición, justamente porque tenía esas características muy parecidas a a la transición de España, que hay que recordar que en la transición de España existieron grupos de exterminio respecto de los compañeros vascos, ¿No? que también implicaron un montón de tortura e irregularidades ya en gobiernos, entre comillas, democráticos. Muy similar a lo que pasó en Chile en los años 90 con los grupos políticos militares que, como decía, se opusieron a esta transición por justamente esta herencia de Pinochet manifiesta, ¿no? Cuando uno ve las declaraciones de Raúl Pelegrín, por ejemplo, respecto del porqué de la Guerra Patriótica Nacional, justamente dicen en relación con eso, ¿no? Con la herencia de la dictadura se mantiene, y si uno ve un poco las reflexiones del Mapulautaro, el complejo partidario, del MIR-IGP, también van más o menos en la misma, en lenguaje distinto. Pero una vez que, por lo menos en la ciudad, logran ser neutralizados ya estos grupos, me refiero como el año 95, evidentemente esa represión más selectiva deja de ser una necesidad hasta que se produce una reactivación de la lucha más allá de las organizaciones, porque del 2001 en adelante no han habido organizaciones muy fuertes, pero sí levantamientos sociales no menores. 2001 el mochilazo de estudiantil secundario, después el 2006 otra vez más o menos similar, varios levantamientos en regiones que fueron muy fuertes, Freirina, Tiltil, y ya la cristalización de todo ese movimiento del 2019, que es extremadamente masivo, más fuerte incluso que algunas jornadas de protesta nacional de la época de Pinochet, por la cantidad de comisarías atacadas, de calles bloqueadas a nivel nacional, en lugares en donde generalmente no pasa nada, como Rengo, no sé, por darte un ejemplo, Melipilla. Y evidentemente ahí la táctica de la represión es golpear, como dices tú, como pesca de arrastre, ¿no? Lo cual no solamente dice relación con las personas privadas de libertad, que fueron un montón en el contexto del estallido social, sino con la estrategia ya de mutilación que tomó el Estado, evidente, de aniquilarle los globos oculares a muchas personas y mantener eso como un mecanismo de terror eh, que en el fondo busca aplacar toda esta movilización social. Entonces, a tu pregunta diría que dice relación con la masividad de la lucha. En el fondo, esta represión más selectiva se da más en periodos en donde la lucha de clase ha bajado un poco y se da más enfrentamiento entre aparatos o grupos políticos militares y el Estado, eh, que cuando ya las movilizaciones masivas desbordan y tienen que básicamente empezar a reprimir, como dices tú, pesca, estilo pesca de arrastre, ¿no? Entonces nosotros venimos saliendo de ese periodo. Venimos saliendo de ese periodo, la revuelta en términos históricos fue ayer, en el fondo del año 2019, está muy cerca en términos históricos. Entonces, venimos efectivamente de una represión muy masiva. Claro, porque yo incluso me acuerdo de que cuando fue el caso Bomba, se produjeron protestas estudiantiles en Juan Gómez Milla, en Lusach, en la Academia y en la UNCE, y yo recuerdo que esas 4 facultades fueron allanadas de noche, eh, reprimidas de día, allanadas de noche, y los helicópteros sobrevolaban los campos de las eh, universidades, eh, con los focos, con toda la cosa, igual que en dictadura. Fue una época bastante terrorífica, digamos. Eh, pero yo tengo la impresión de que así como este gobierno de Boric dictó la nueva ley antiterrorista que es de aplicación general, ¿cierto? Existen como
eh, eh, especie de leyes antiterroristas particulares, ¿ya? Una de ellas es la que está dirigida al amplio movimiento sin casa, la ley antitoma. Otra que está dirigida a los estudiantes secundarios, que es la ley Aula Segura, ¿cierto? Y con Aula Segura es como la aplicación contrainsurgente dentro de los colegios. Es una cosa muy loca porque atenta contra todas las teorías pedagógicas que le asignan al colegio un rol de sacar lo mejor del alumno, la creatividad, las inteligencias, las habilidades y las capacidades. Con la ley hablo segura, todo eso se va a la basura, ¿eh? Entonces, es interesante cómo eh, la represión masiva se da en un contexto de alza de la lucha de clase o de la agudización de la lucha de clase, crisis del capital, y es interesante cómo estos gobiernos progresistas, igual que en dictadura, la única respuesta que dan es la represión y no paran en dar solución a los problemas sociales que gatillan estas marchas masivas. ¿Por, por, eh, ¿Por qué siempre se da la represión como única respuesta inmediata y permanente? Porque en razón de quienes dominan el Estado, ya no solamente en términos abstractos, sino en la historia de Chile, las oligarquías, siempre han tenido políticas antipopulares respecto de los derechos sociales, ¿no? Hay un montón de cosas incumplidas, no solamente durante el siglo XX, sino que en este caso ya con un neoliberalismo mucho más extremo que el de Estados Unidos, en donde se privatizan distintas cosas, donde se pierden distintos derechos sociales, lo público se va destruyendo. Eh, Podemos ver esa lógica que te atrae en el fondo, de que no, si no si no se van a cumplir los derechos sociales, que por lo demás representan distintas demandas particulares del movimiento social, lo que queda es reprimir nomás, es reprimir. Y yo podría decir que si uno hace el ejercicio histórico, ¿cuáles fueron por ejemplo, los motivos que dieron origen a la revuelta? Bueno, hay un montón que son demandas históricas de los movimientos sociales, por lo menos del año 2001, como te decía, en adelante, y todas esas no han tenido ninguna solución. Entonces, las condiciones objetivas de la revuelta siguen absolutamente vigentes. Lo único que ha cambiado ahora es que bajaron las protestas, llegó la pandemia y se dio como respuesta a la represión. Pero ninguna de esas demandas históricas y legítimas eh, implicaron que fueran resueltas por parte de los políticos formales que habitan el Parlamento, el Ejecutivo. O sea, se vieron un poco compelidos a tomar medidas de emergencia durante la revuelta, pero en la medida que no tuvieron que hacerlo, te viste, no me acuerdo, o sea, ahí quedó toda la borrea socialdemócrata respecto a los derechos sociales, más o menos en el baúl de los recuerdos, ¿no? Claro. Ahora, es interesante que la gente, digamos, la gente común y corriente, la gente de a pie, como dicen ahora, eh, no tiene un pelo de tonto, porque tempranamente se dieron cuenta que entre izquierda y derecha, izquierda del Parlamento, ¿cierto? La falsa izquierda o la izquierda mercenaria, eh, entre esa izquierda y la derecha no hay ninguna diferencia, ¿no? Y esa actitud de repudio se traduce en que el 98% de los ciudadanos, por así llamarlo, repudia a la clase política, y tanto es el repudio que el votar eh, se ha vuelto obligatorio, ¿eh? Siento que la misma constitución política, en su artículo 1 dice que uno nace libre. Entonces, si que nace libre, ¿porque lo están obligando? ¿Eh? Eh, entonces, eh, ¿hay diferencia entre izquierda y derecha?
es importante hacer la diferencia entre un gobierno de Piñera, un gobierno de Bachelet, un gobierno de Boric. Eh, Mire, es, yo ¿Sí? te podría decir, por lo menos en mi humilde particularidad, que es la que trabajo desde la lucha antirrepresiva, te diría que no hay diferencia. Lamentablemente, no hay diferencia, eh, toda vez que los datos son muy claros y evidentes de que hay una continuidad absoluta en reprimir a los mapuches en el gobierno de Piñera o en el gobierno de Boric. Eso no hay diferencia, con los anarquistas pasa lo mismo. Y respecto de demandas sociales básicas como la vivienda u otras más, es igual. O sea, yo no recuerdo cuánta gente habrá sacado el movimiento No Más FP, pero fue en un momento súper masivo. Y siendo que me atrevería a decir que incluso varios de ellos deben haber apoyado a este gobierno, y ahí quedaron también. O sea, yo, eh, sin modificación alguna, la estructura, una de las estructuras centrales del capitalismo financiero en Chile, que son las AFP. Claro, Entonces, yo no veo mucha diferencia a esta altura. Y creo que lo importante es que los movimientos populares de corte más autonomista puedan reflexionar justamente al respecto. ¿Mm? Yo creo que, bueno, yo no voté por Boric, lo conozco, está en un curso más bajo que yo, el de Chile, no tengo ninguna buena impresión de él. Eh, pero en particular no voté por él porque sabía más o menos lo que iba a pasar con este tipo de izquierdas, ¿no? Ya se habían vivido en los años 90, en fin. Y, y uno ve la continuidad y puede reflexionar hoy día, y lo digo de manera súper humilde, no es mi caso, pero la gente que entendió que el fascismo estaba a la vuelta de la esquina con Boric, yo creo que se equivocó en el sentido que lamentablemente la situación no fue, no me la puedo imaginar peor en términos de la esfera que te estoy hablando, de la represión política. Ni siquiera en el gobierno de Piñera hubo presos por opinar, y este gobierno llegó al récord de llevar a Héctor Yaitul a la cárcel por una entrevista en la Real Universidad de Chile. Fue más allá incluso, ¿no? Por darte un claro, ejemplo, ¿no? claro. Ahora, yendo a la situación política actual, hay alrededor de 136, 140 presos políticos que en su mayoría son hermanos mapuche, compañeros anarquistas y otros que vienen del tiempo de la dictadura. En el caso de Villarroel, que entiendo que son condenas que vienen de la justicia militar. Y está también el caso de Ramiro, por ejemplo. ¿Mm? Pero aparte de eso, llama la atención por ejemplo, entiendo yo que en el caso de Francisco Solar, la condena es por 80 años. En el caso de Héctor Yaitul son 25 años. En el caso de Ramiro también 25 años. Eh, Se le está pidiendo a Perantaro y a Yaitul, entiendo también, 100 años. Y a Juan Pichún, cadena perpetua. Eh, son condenas enormes que ni siquiera se dan en los casos de crímenes contra la humanidad. Yo recuerdo por ejemplo, obviamente la comparación es estúpida porque no, como comparar a los compañeros presos políticos con Vamos Contreras, ¿cierto? Y Pedro Espinosa no resiste ninguna comparación. ¿Ya? Los primeros son presos políticos, héroes del pueblo, y el otro son asesinos del pueblo. Pero eso ambos es birro, ¿cierto? En el caso del asesinato de Orlando Letelier, recibieron 5 años y 3 años, o 7 años y 5 años. Una pena que fue ridícula, ¿cierto? Considerando que fue hecha en Estados Unidos, con el transporte de medios, en fin. Y a Yaitul le da 25 años, a Francisco Solar 80. Eh, ¿Hay bases jurídicas para esa desproporción? ¿O, o, Bueno, o, o- o son penas eh,
fuera de todo rango legal, todo rango jurídico, sin fundamento jurídico. Son penas y acusaciones obviamente groseras. En el caso de Marcelo Villarroel y Ramiro, que responden al periodo de la transición, ahí es donde se dan su condena, pero con la vigencia de todo el andamiaje militar, ¿no? El andamiaje de Pinochet, la Fiscalía Militar en el caso de Marcelo, y la justicia transicional no menos deficitaria por parte de los tribunales superiores de justicia, en el caso de Ramiro, en la cual lo condenaron básicamente en un hecho por ser miembro de la organización, de la jefatura, pero sin acreditar ninguna participación directa, con tortura, en fin. Pero en el caso de los chiquillos que me preguntan, como Francisco Solar y el resto, bueno, sí, hay base jurídica. El punto es que ahí es donde uno entiende la presión política, que es más solapada, ¿no? No es tan grosera como en otros periodos, pero es una presión política que tiene una base jurídica que uno podría determinar que está exacerbada en la lógica del derecho penal del enemigo, eh, que no tiene ningún fundamento. O sea, yo creo que las comparaciones son buenas y sirven para muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Francisco Solar, es prácticamente la única persona que en contexto de colocación de artefacto explosivo y de la aplicación de la ley de control de armas, le calculan una pena de manera tan nefasta y negativa para él, ¿no? O sea, hace poco incluso había sido condenada una persona por otras colocaciones de artefactos explosivos, y que le dieron la mitad de condena y básicamente eran los hechos eh, parecidos, distintos me refiero mucho más políticos y reivindicados por el caso de Francisco Solar, pero que le dan una pena que es el doble, ¿no? O darte una comparación, una vez estábamos defendiendo a un chico, Héctor Herrera, que salió hace poco, no me acuerdo si sí, este año, y era de la revuelta, estaba por el lanzamiento de bombas Molotov, y la condena de él eran 5 años y un día. Misma condena que le dieron a la gente que participó en el caso Covema, que asesinaron a dos personas, a una creo, pero eran un grupo del MIR, participó la policía de investigación y una persona la torturaron hasta la muerte. 5 años y un día, lo mismo por lanzar unas bombas Molotov. Bueno, ahí uno ve los comportamientos de la justicia, pues evidentemente alguien te podría decir, no, sí, esto tiene fundamento legal porque la norma en el periodo X decía esto, otro, pero a la larga ahí uno ve cómo opera realmente el derecho penal del enemigo, basado más en la peligrosidad que en la culpabilidad respecto de quienes disienten del poder, en virtud del cual le dan pena mucho más alta, ¿no? No tiene ningún grado de comparación. Yo creo que cometer delitos, entre comillas, políticos que cuestionen al orden con otros que se dan en un contexto de anormalidad, como el de la dictadura, en el cual supuestamente un grupo de personas se volvió loco y se puso a torturar a matar gente, cosa que además no era así, era una política de Estado, que tienen condenas mucho más bajas, ¿no? Entonces, sí, eso es evidente, yo creo que es evidente y dan cuenta de esta lógica que hay detrás, que es el derecho penal del enemigo para la gente que se subleva contra este orden, ¿no? Claro. Injusto por lo demás. Ahora, también es interesante que las sublevaciones que hoy día se dan, las protestas que hoy día se dan, o las subversiones que se impulsan hoy día, o a partir del año 90, tienen el mismo fundamento y causa que las que se dan en dictadura. Sin embargo, los partidos, entre comillas, democráticos o burgueses, en tiempos de dictadura justificaban esas sublevaciones, la encontraban justas, hacían canciones y poemas y cuánta otra cosa. Pero una vez instalado en la moneda, encontraron todas esas sublevaciones injustas porque lo que había era, según ellos, una democracia. ¿Eh? Entonces, es como una actitud esquizofrénica, bipolar. El día lunes es justo y el día martes es injusto, siendo lo mismo. ¿Eh? El día lunes se condena a la dictadura por tener presos a los presos políticos, y el día martes, porque como estamos en democracia, se justifica la presión política sin reconocer la presión política. Eh, eso tiene que ver con lo que tú decías, ¿cierto? De la defensa de los intereses de clase, en el fondo. Porque digamos, no se puede hablar
este concepto tan usado de una dictadura cívico-militar, que a mí en lo personal me carga porque no muestra el carácter de clase, ¿cierto? La dictadura militar fue una dictadura burguesa, ¿cierto? Por tanto, es militar burguesa. Y lo que hoy tenemos, una democracia, es una dictadura civil burguesa, ¿cierto? Y en ambos casos con insurgente y antipopular. Eh, pero ¿por qué crees tú que el gobierno de Boric, siendo el Frente Amplio una fuerza política autoproclamada como una fuerza de izquierda y que venía a hacer todo lo contrario y a desmantelar todo este aparataje, eh, a corto andar se dio la tremenda voltereta y pasó a ser más perro que le dimos perro? ¿Por qué se dio Bueno, eso? yo creo que una cosa es la extracción de clase principalmente lo que representa el Frente Amplio, la pequeña burguesía, hija, hija directamente me refiero, porque muchos son hijos de concertacionistas. Y la otra cosa es justamente esta idea un poco más publicitaria de la política, de tomar ciertos eslogan, pero sin contenido claro, sin hacer transformaciones radicales, que son las que requiere este país, son las que explican un poco esta voltereta, ¿no? En realidad, yo creo que no es tan una voltereta, sino que fue un oportunismo político nomás de participar un poquito en las movilizaciones de esos periodos, el 2011, en la dirigencia estudiantiles, pero no creo que hayan tenido ninguna vocación transformadora nunca, ¿no? Mm, y al incorporar a las personas de la concertación, evidentemente hay un aprendizaje, una memoria represiva. Hay que recordar de que más o menos ha quedado intacto el tema de que los cargos más represivos se los dan a los socialistas, en fin, a quienes tienen experiencia ya en democracia de cómo reprimir, de cómo generar montaje. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de la oficina respecto al destacamento periodista Pueblo en Alma en San Bernardo, en fin, la operación Huracán, en la cual estuvo Mahmoud Alewi. Uno ve una continuidad en eso, y los socialistas también estuvieron inmediatamente en esa tarea en el gobierno de Boric. Monsalvo, por ejemplo, que ahora tiene un caso por un escándalo de índole sexual, pero antes de eso era una persona que estaba a cargo de la represión, ¿no? Entonces, yo creo que también en esa línea, eh, no solamente es por un proyecto de poco contenido, es también por un tema de extracción de clase, de una política respecto de qué clase representa principalmente el Frente Amplio, la pequeña burguesía, y además porque incorpora a los sectores de la concertación, que ya tenían más o menos claro de que acá la idea es agitar, agitar, y después llenarse los bolsillos de plata con la autopista. El Partido Socialista tiene acciones en la autopista y en el retail, por ejemplo. Claro. El partido que militó Ahora, Allende, imagínate. ahora Después de eso, no. en Claro. todo eso, ¿cierto? Hay personajes oscuros que han pasado piolita. Marcelo Chilin, Jorge Burgo, Eugenio Tironi, Enrique Correa, eh, y varios otros que han pasado como a ser héroes de la democracia porque eh, metieron a 500 presos políticos a las cárceles, pero que no han tenido justicia, digamos, no han sido llevados a los tribunales, y el periodo específicamente al cual tú haces mención con respecto a la oficina de seguridad sigue siendo un poquito como una incógnita, poco investigado, ¿ya? Y también poco investigada la oficina en cuanto a sus componentes, ¿cierto? Si habían ex Dino, ex CNI también metido ahí, si estaba el DINE metido también en la oficina de seguridad. Eh, claro. Ahora, dentro de todo este esquema represivo, ¿qué función cumple el Ministerio de Seguridad Pública? Porque ha habido un avance también en la represión y a nivel comunal, municipal,
se han ido creando una institucionalidad represiva, ¿cierto? Está el Consejo de Seguridad Municipal, por ejemplo, algo así que se llama, que coordina a la PDI, a los PACO, a la Fiscalía, a los guardias municipales en una sola institución. ¿Ya? Está cada vez más creciente eh, la los guardias municipales y la instrucción que están recibiendo de los pacos. Y ahí es curioso porque eh, los pacos siguen siendo una policía militarizada y están militarizando a la vez, a través de la instrucción, eh, a los guardias municipales. Y de paso le están pasando toda la lógica contrasurgente, toda la lógica del enemigo interno. Entonces, eh, ¿qué función cumple ese ministerio? Porque los ministerios también se tienen que crear en regiones, con la subsecretaría, qué sé yo, con las dependencias regionales. ¿Qué función cumple? Bueno, el Ministerio de Seguridad básicamente viene a ser una propuesta de estos tiempos, porque antes existía el Ministerio de Interior y de Seguridad, y antes era solo el Ministerio de Interior. Entonces fueron agregándole más énfasis en el fondo con los años, pero lo que busca es dar una respuesta más o menos populista desde el punto de vista administrativo al problema securitario que en gran parte está promovido por ellos mismos, ya sea a raíz de las noticias que van dándole énfasis o derechamente de la ineficiencia que tienen para gestionar los recursos públicos en lugares donde hay carencias enormes, ¿no? Me refiero a las poblaciones, en fin, que están abandonadas. Yo creo que el camino del Ministerio de Seguridad es ese, más represión, más coordinación, incorporar nuevos miembros represivos, pero evidentemente el problema de la seguridad dice relación principalmente con que este es un país donde los derechos sociales han sido absolutamente mutilados, ¿no? O sea, mientras no exista, hay que ir en el fondo a las causas de la delincuencia. Las causas de la delincuencia tienen que ver con eso. Si uno además ve estadísticamente las políticas de mayor delito, mayor pena, no soluciona el problema securitario, nada, todo lo contrario. Estadísticamente, como te digo, la mayoría de los presos son reincidentes, entonces hay gente que comete delito y vuelve a cometer delito porque quizás no tiene mucha oportunidad en la vida, ¿no? Entonces, el ministerio es una respuesta de seguridad de corte más populista a un problema social desde la faceta represiva, te podría decir. Pueden incorporar nuevos payasos al circo, pero en el fondo la función es más o menos la misma, ¿no? Yo creo que el tema va a ser más peligroso incluso cuando este Estado y las clases dominantes ya tomen eh, vínculos más claros con otros agentes represivos tercerizados como el narcotráfico, ¿no? Como se dio en México, por ejemplo. El tráfico se ocupó directamente con la agencia represiva del Estado mexicano para reprimir a los movimientos sociales, desaparecer gente. Está el caso de Ayotzinapa, eso también no fue hace mucho tiempo en términos históricos. Y un poquito con el tema de Francisca Sandoval, en una versión mucho más atenuada, también pasó un poco lo mismo con las mafias de Mex, ¿no? Pero eso todavía no está tan masificado, pero podría ser perfectamente una estrategia de tercerizar la represión y la violencia hacia los movimientos sociales a través del narcotráfico, ¿no? El caso de México es patente, el caso de Colombia y el Plan Colombia también va en la misma línea. Claro, claro, así es. Ahora, fue la pregunta. No, pero eh, la pregunta que iba a hacer con respecto al Ministerio de Seguridad Pública era lo siguiente. Eh, Está también en discusión en el Parlamento la nueva ley de inteligencia, ¿cierto? Que ha estado ahí, no sé en qué estado estará, pero a mí me da escalofrío, ¿ya?
saber que ahí hay una ley de inteligencia, y más escalofrío me da cuando personeros del Partido Comunista, ¿cierto?, son parte de esa comisión, y ellos consideran que es necesario tener una nueva ley de inteligencia, así como ellos también consideran necesario tener una ley, una nueva ley antiterrorista. Eh, eh, y esto lo vinculo porque hace unos días atrás también entrevisté a los abogados Miguel Sánchez y Alex Puente del Perú, en relación al caso de Margot Liendo y cómo se implementaba el derecho del penal del enemigo. Y en Perú los tribunales no toman en cuenta nada. O sea, no hay código penal posible, no hay constitución, no hay tratado internacional, etc. Y los fallos, las investigaciones son fallos políticos. Entonces la pregunta que le decía yo era la siguiente, le decía, en ese contexto es sumamente difícil desarrollar defensa jurídica, porque se está frente a un Estado que está fuera de la ley, fuera del derecho internacional, y que no escucha razones, simplemente impone condenas políticas. Eh, ¿En qué estado estamos en Chile? La, la defensa política o la defensa a los presos políticos es difícil, es un Estado que no escucha, es un Estado en cuyos procesos hay innumerables tropelías, aberraciones jurídicas. Se hace Sí, difícil la defensa de los presos políticos. sí, evidentemente es compleja. Tiene todas esas complejidades, quizás no tan manifiestas como en el caso de Perú, que ya ha llegado a niveles inéditos en América Latina. Pero sí, yo creo que permanentemente estas leyes de excepción, también los recursos que tienen para investigar ciertos hechos, son mucho mayores en los casos de índole política, ¿no? La Fiscalía Sur en Chile, en fondo, la Fiscalía de Alta Complejidad en la Araucanía, que además tienen pretensiones políticas más altas, que además participa directamente el gobierno querellándose. Entonces es un ejercicio difícil, eh, pero que siempre puede estar acompañado de la denuncia pública por parte de los movimientos sociales y populares, que un poco pueden ir desenmascarando quizás las visiones más racistas que se dan en el sur respecto de los mapuches o los escándalos represivos arbitrarios que también se dan en la ciudad. Entonces, a tu pregunta, sí, es difícil, pero creo que también te abre la oportunidad para plantear cosas no solamente jurídicas, que en el tribunal es el escenario donde uno se mueve, sino también para visibilizar políticamente ciertas problemáticas en otros escenarios, ¿no? En la calle, a través de la movilización, a través de la denuncia. Compañero, estamos llegando al final de la entrevista, pero no quiero terminar sin hacerte la última pregunta. Hace 4 años atrás, cuando fue electo este sujeto llamado Boric como presidente, la campaña en la segunda vuelta fue enmarcada por el progresismo como una campaña media antifascista. Entonces, para parar a la ultraderecha, había que votar por Boric. Y hoy día, con la posibilidad que gane Kast y la emergencia de Kaiser, el progresismo nuevamente recurre a ese antifascismo y plantea que la construcción hoy en día en Chile es entre fascismo y democracia. ¿Ya? Lo cual es una cosa muy rara porque parte del supuesto de que estamos en democracia. ¿Ya? Y si es que era el mismo progresismo el que denunciaba la vigencia de la constitución de Pinochet, entonces no sé de qué democracia me están hablando. Eh, eh, en ese sentido, ¿tú
¿crees que esa contradicción, fascismo y democracia, es válida? Y en ese sentido, y con todo lo que hemos conversado, eh, ¿vale la pena ir a votar? Porque si no van a sacar la cresta Kast o, o un gobierno progresista, si nos van a meter, digamos, para la cárcel y no van a tirar todas las leyes represivas eh, con las penas del infierno, da igual, po. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? Bueno, yo creo que este tema del eslogan de fascismo, democracia, evidentemente está muy mal utilizado, dice relación más con un oportunismo político para validarse de ciertos sectores que, como hemos constatado un poco en esta conversa, en relación a la represión es continuo, ¿no? O sea, si es fascismo, es democracia, para los movimientos de corte más insurgente, la suerte es la misma, ¿no? Me refiero por lo menos a estos últimos años, eso está absolutamente claro. Desde el punto de vista de los programas sociales, me atrevería a decir que lo mismo. No creo que el programa de Cast con, por ejemplo, el de Jara sea muy distinto en relación a cuestionar el neoliberalismo, a establecer lógicas radicalmente opuestas. No, a mí me parece que son del mismo campo, entonces evidentemente no adhiero a ese eslogan bastante oportunista. Eh, y claro, yo creo que el tema de las elecciones hoy día está lejos de los intereses de sectores de movimientos populares más de corte autonomista, en los cuales creo yo las tareas hoy día están en otro lado, están en construir proyectos políticos, en avanzar en las demandas sociales, en insertarse, en fin, en luchar, no tratar de no soltar la calle, la movilización social. Y las elecciones están lejos, no creo que estén ni cerca para los movimientos populares que tienen una vocación más transformadora. Entonces, um, no es algo que me preocupe hoy día. Me quedo con la frase de Miguel Enrique, esa que decía que los problemas, o sea, las elecciones no resuelven los problemas de la clase obrera, sino más bien los plantean, nomás sirven para hacer diagnósticos, Claro, pero jamás van a resolver ni antes ni mañana, ¿no? El- la línea de la organización popular, de una perspectiva más insurgente, pasa por otro tipo de centralidades, no esa, que por lo demás en esta coyuntura histórica en particular se ve más lejana todavía de tener algún rédito, ¿no? claro, claro. Es difícil el cambio con estos personajes, con estos ocho que la verdad no plantean nada, po, son puro, es un espectáculo triste, pobre, un circo pobre, con ocho pistas. Eh, así es. Bueno, queda claro que la lucha popular no pasa por dentro del Estado, sino que pasa por fuera y en contra del Estado. Eh, Te doy las gracias por tu paciencia. eh, Espero encontrarme contigo nuevamente en un futuro cercano, eh, eh, porque lo más probable es que se avecinen nuevos periodos represivos. Así como está la cosa, hay un ambiente de, como decíamos antes, hay un olor a combo. ¿Ah? Hay que está en el ambiente. Yo creo que en cualquier momento eh, puede haber otro estallido o otra alza de la lucha bastante considerable porque ya la cosa no da para más. Esperamos que los compañeros presos dejen de estarlo y bueno, te invitamos a utilizar la página nuestra para todas las cosas que se requieren. Estamos a disposición de los compañeros presos políticos para difundir todos los comunicados, todas las cosas que ellos necesiten y generar toda la solidaridad en contra de este sistema tan nefasto, tan corrupto, tan represivo. Eh, Así que muchas gracias, compañero. Vale, compa, que estén muy bien y un saludo fraterno ahí a todos los medios populares que promueven la reflexión política como este de manera
responsable, con proyección hacia una sociedad distinta que tanto urge, eh, como la que esperamos todos y todas, ¿no? Sin opresión, sin clases sociales, en fin. Así que es un abrazo grande. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.